También vinculado a este ministerio que Pedro tiene, nos va a compartir una de las actividades que están trabajando en los próximos meses. Así que déjame orar por ti y te dejo el púlpito. Señor, gracias por el corazón pastoral de Pedro y de Eunice, por toda la obra que tú has ido haciendo en ellos a través de los años y también a través de ellos. Te pido, Señor, que en esta mañana tú le uses para bendecir y edificar a esta iglesia y nuestros corazones, Señor, que tú nos pastorees por medio de la predicación de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días a todos, hermanos y hermanas. La última vez que estuve aquí hice referencia a Mireia, que estaba traduciendo, como ahora, y la verdad es que es impresionante, no solamente observar ahora a Mireia y también a Rebeca. Yo recuerdo bien los rostros. Los nombres suelo alterarlos. Mi esposa es al revés, o sea que hacemos un buen cumplimiento. Pero es interesante porque ver cómo ellas comunican con gestos y se identifican con personas que hablan otro idioma. Yo diría que es un reto para todos los cristianos. Debemos de, con nuestros gestos, no solamente con palabras, pero también con los gestos, el poder comunicar quiénes somos, cómo nos comportamos en la vida diaria, en las tiendas, en el trabajo, en casa, donde estemos. Que nuestros gestos reflejen un vocabulario diferente. Pero es muy interesante observar ese trabajo, esa tarea, esa comunicación. Así que nuestra comunicación no solamente es en palabras o con doctrinas, es también con nuestros gestos diarios. Y eso es lo más difícil. ¿A que sí? ¿O no? Quizás para vosotros no es difícil, porque veo que todos tenéis cara de buena gente y todo eso, pero para mí me cuesta muchas veces. Simplemente quería recordar pues, una actividad que tenemos ya el próximo sábado en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Veréis un póster a la entrada. Es sobre 3 conferencias que tiene el título genérico En busca del equilibrio perdido, una perspectiva cristiana. Y son 3 conferencias en 3 sábados diferentes. La idea es trabajar un poco el sentido del desequilibrio que existe en términos generales, no solamente en la naturaleza, sino también, sobre todo, en el ser humano. ¿Por qué esos desequilibrios? ¿Cuál es la causa de ellos? Y, de alguna forma, de qué manera poder reconstruir esos desequilibrios en ese proceso de santificación que habla la Biblia. La primera conferencia tiene que ver con el origen y las causas de la pérdida del equilibrio, bíblicamente hablando. La segunda es la persona tridimensional, tal como Dios es 3 personas. También el ser humano hemos sido creados con 3 dimensiones. No entramos a evaluar el tema del dicotomismo o tricotomismo de la teología, no es eso. Tiene que ver con aquello como Dios nos ha creado y cómo esas 3 dimensiones se interactúan dentro de nosotros. Emociones, pensamientos, conducta, la voluntad, etc. Y la última conferencia, que será ya en el mes de enero, tiene que ver con la tendencia a la polarización de las personas. Sabéis que cada cual de nosotros tenemos un carácter y siempre la tendencia es a polarizar, a tener reacciones polarizadas, a un extremo o a otro. Hay personas que son tímidas, hay personas que son muy extrovertidas, hay personas que son pasivas, otras son muy activas, hay personas que son dominantes y hay personas que se someten. En ese sentido, vamos a reconsiderar estas cuestiones a la luz de la palabra de Dios. Así que las conferencias son gratuitas, por supuesto, y cualquier persona que quiera asistir simplemente tiene que inscribirse
para asistir. Más que nada para saber cuántos vienen, porque hay un descanso también con un pisco labis o unas cosas para beber y todo eso, para descansar. Bien, el tema que vamos a considerar esta mañana se basa en el Salmo 42. Salmo 42. Y el tema que hemos puesto es turbulencias emocionales y fe, y la fe. ¿De acuerdo? Así que vamos a considerar ese tema porque supongo que todos entenderéis el término turbulencias. Los que hayáis viajado por avión habéis experimentado esa sensación en algunos momentos. Yo he visto, porque he viajado bastante en avión, he visto que esos momentos de turbulencia son los momentos más espirituales para todo el mundo en el avión. De verdad. Hay un silencio tremendo. Todo el mundo está ahí expectantes a ver qué pasa. Pero es un momento de espiritualidad. Yo creo que todo el mundo, hasta los ateos, están ahí rezando a que el avión se mantenga. Entonces, como creyentes, nosotros también pasamos por turbulencias emocionales. No debemos de ignorar esa realidad. ¿Qué significan esas turbulencias? ¿Cómo las manejamos? Por tanto, lo que vamos a ver en el Salmo 42 es cómo el salmista experimentó esa realidad y cuál fue su manera de responder, de educar o de aprovechar esa oportunidad para reeducar sus propias emociones y ganar una estabilidad espiritual. Vamos a ver tres imágenes. Estas imágenes, esta es la primera que yo vi en las redes sociales, me llamó la atención y a partir de ahí me hizo pensar. ¿Es cierto eso? Fijaros la frase, uno aprende a ser feliz cuando entiende que estar triste no sirve de nada. ¿A qué es muy bonito? Pero poco real. Poco real. O sea, uno aprende a ser feliz cuando comprende que estar triste no sirve de nada. Dándole la vuelta a eso, yo pensé en otra frase, o en una corrección de esa frase. La siguiente. Uno aprende a ser feliz cuando entiende que estar triste es parte de la felicidad. ¿Entendemos eso? Y yo preguntaría, ¿cuántos de vosotros nunca habéis estado tristes? No voy a decir que levantéis la mano. ¿Cuándo no hemos estado tristes? Por eso hice un post diferente uniendo las dos frases en la siguiente. Uno aprende a ser feliz cuando entiende que, y ahí tachado, cuando entiende que estar triste es parte de la felicidad. Había un corito antiguamente que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Cómo no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo si el mismo Cristo estuvo triste, experimentó la tristeza? En el siguiente veremos versículos, hay muchos más, donde Cristo habla de su tristeza, experimentando una tristeza mortal, precisamente cuando se acercaba el momento de su crucifixión. Qué importante es que entendamos los sentimientos que experimentamos los creyentes, las alteraciones que puedan haber, y que sepamos cómo confrontarlos y cómo utilizarlos para nuestro propio crecimiento. La tristeza es una parte de nuestras emociones que tiene un aspecto positivo. Evidentemente, la tristeza neurótica o la tristeza que no tiene fundamento y que no se gestiona adecuadamente puede llevar a la confusión, al caos de la persona. Pero hay una tristeza que en sí es creativa. Nos ayuda a entrar
en nosotros mismos, a pensar, a recapacitar y a parar un momento y reflexionar. ¿Por qué? ¿Cómo es que estoy así? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi vida? Y para ello es importante que entendamos algunos aspectos de este Salmo 42. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lo que el salmista comienza diciendo aquí en este salmo, que es un mástil se refiere a una especie de taller. Es algo en lo que hay que trabajar, es algo que hay que aprender. Es como un taller que tú vas y ahí tienes que aprender el procedimiento de cómo solucionar o responder ante una situación. Y es curioso que él habla de ese anhelo del alma humana. El alma humana, el espíritu humano, ha sido creado y diseñado por Dios. No es producto de la nada, porque de la nada, nada. Eso está claro. La segunda ley de la termodinámica lo establece también, que todo lo creado tiende a degenerar. De la nada no sale nada. Hemos sido creados y diseñados por Dios. Pero claro, cuando uno no quiere creer en Dios, tiene que justificar el por qué no cree en Dios. Y tiene que crear otra serie de ideas en cuanto a la naturaleza humana. Por tanto, cuando el autor habla de esta realidad, habla de lo que es profundo, lo más profundo, que es el espíritu humano. Una cosa es el cuerpo, lo otro es la psique y la tercera dimensión tiene que ver con el neuma. El neuma es aquel soplo de Dios en las narices de Adán cuando le creó. Ese soplo es el que hizo que Adán fuese una persona. Lo que era materia, el cuerpo, el barro, llegó a ser un ser humano. Y de ahí venimos todos. Hemos heredado esas 3 dimensiones. Pero fijaros que el mundo en que vivimos es un mundo obsesionado por la estética, por lo aparente, por lo de afuera. Psicológicamente también se estudia y se considera porque se entiende que el ser humano pasa por diferentes crisis psicológicas. Y por tanto hay un estudio y hay una percepción de esa dimensión. Pero, ¿y qué pasa con la dimensión del espíritu? El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. El espíritu solo puede encontrar satisfacción en este mundo, en su relación, en su vínculo con Dios. Fuera de ese vínculo, el alma está seca. No hay vida. Y aunque una persona tenga todo a nivel físico y tenga todo a nivel psicológico, si el espíritu está vacío, el espíritu sufre. Sufre soledad, sufre confusión, sufre también desorientación y no entiende el por qué vive esa situación. Hace poco uno de los cantantes famosos, ¿cómo se llama este hombre? Alejandro Sanz. Hizo unas manifestaciones de que no estaba bien, no sé lo que me pasa, dijo, pero no estoy bien. A veces pienso que no estoy. Y esa expresión refleja exactamente ese sentido. Un hombre famoso, conocido, apreciado por todo el mundo, admirado, tiene todo, pero no tiene nada. Pienso que no estoy, que no sé para qué sirve la vida. Tenemos ejemplos de tantos jóvenes, tantos influencers que se están suicidando porque no reciben esto. ¿No? ¿Sabéis lo que es esto? Likes. Cuando no reciben likes se sienten frustrados porque dependen de las opiniones de otros.
no tienen una estabilidad, no han llegado a desarrollar su capacidad de quién soy yo, para qué estoy en esta vida y cuál es mi creador. Porque mientras el alma no encuentra contacto, vínculo con su creador, el alma está seca, no hay vida. Y el alma clama y pide a la persona, a todas sus neuronas, que por favor encuentre la satisfacción, la alimentación que necesita. Por eso el salmista lo expresa en este mástil de una manera tan clara, tan evidente. Mi alma brama por las corrientes de las aguas. Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él está pasando por esa situación difícil emocional, pero él entiende que la problemática radica en su propia alma, en su espíritu. Y es ahí cuando llegamos un poco más adelante que él nos expresa cómo está confrontando esa situación por la que está pasando. Y eso es lo que debemos de aprender. En momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, es importante que aprendamos este taller, esta forma de afrontar esa situación y de manejar y reeducar nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque las emociones están afectadas también por el desequilibrio. Las emociones están afectadas por el pecado. Y por tanto, esas emociones, las emociones, aunque seamos cristianos y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros necesitamos aplicar nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo hará lo que tenga que hacer, pero nosotros tenemos que aprender a ser responsables. Si no lo hacemos, entonces nos dejamos arrastrar emocionalmente por esos estados. Y es ahí en el versículo 5, esta frase se repite también en el versículo 11 de este salmo. Curiosamente, el salmista lo repite 2 veces y luego en el Salmo 43. Fijaros lo que dice, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Quién está hablando a quién? Aquí. Es el propio salmista que está creando un autodiálogo con su propia alma. Él se da cuenta de la condición en la cual está. Pero él se dirige a sí mismo y reconoce el estado de su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fijaros, son dos emociones o 2 condiciones que está citando. La primera es el abatimiento. El abatimiento significa que ha perdido toda la fortaleza, está abatido. Cuando alguien está abatido, está en el suelo. Nosotros a veces en nuestro lenguaje coloquial, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Si no estamos bien, decimos, pues estoy hecho polvo, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás hecho polvo? Por tanto, una persona que está abatida no tiene fuerzas, no tiene recursos para salir de esa situación. Pero fijaros que aquí es la razón de la persona iluminada por la palabra de Dios la que realmente puede crear ese autodiálogo. Puede mirarse adentro y decir, estoy hecho polvo, cuando realmente deberíamos de sentir la fortaleza de Dios, como decía nuestro hermano que ha presidido. ¡Hey, que estoy aquí! Muchas veces en la vida nosotros vivimos como cristianos, pero funcionamos como humanos. No tenemos tiempo para Dios, sobre todo en las prisas de hoy en día, en el estrés, en las redes sociales. Siempre estamos vinculados con otras cosas superficiales, pero no tenemos tiempo para entrar en la presencia de Dios y tener un tiempo de quietud
para gozarnos de nuestro Creador. ¿Qué es lo que desea nuestra alma? Ese tiempo con su Creador. Pero si nosotros vamos corriendo de aquí para allá, llenando nuestra mente de pensamientos, de mensajes por las redes sociales o por las relaciones humanas que tenemos, y no tenemos ese tiempo de quietud, de paz, de sosiego con nuestro Creador, evidentemente vamos a sufrir. Y cuando vengan alteraciones emocionales no sabremos cómo confrontarlas. Qué interesante es que el salmista mira en su interior y reconoce esa situación emocional. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? El segundo término que utiliza es la palabra turbada. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ese término tiene que ver con confusión. Una persona turbada es una persona que está desorientada. Es una persona que no sabe qué hacer. Y eso es lo que le pasa a una persona que experimenta la tristeza o que experimenta también estados emocionales como la depresión. Esa persona, por una, no tiene recursos porque ha desfallecido y por otra parte no tiene orientación, no sabe cómo salir de ahí. Cuando tú y yo le digamos a esa persona, ánimo, que no pasa nada, que la vida es buena y tal, lo único que estamos haciendo es agravar la situación. Porque la persona no sabe cómo salir de ahí y no puede porque no tiene recursos. Quizás es mucho mejor un abrazo, un escuchar a esa persona, un preguntarle qué es lo que ha pasado, explícame, el estar a su lado. Es importante entender ese proceso porque si no, a veces con nuestras palabras o con nuestras actitudes no acabamos de comunicar bien o no damos un mensaje claro. Por eso decía que es importante que con nuestros gestos sepamos comunicar también, como lo están haciendo las hermanas. Y en esa condición que él está expresando, él nos está recordando de qué manera confrontar esa situación emocional en nuestro mundo interior. Si nos dejamos arrastrar por la sensación, porque las emociones se experimentan, los pensamientos no, pero las emociones sí. Y cuando algo se experimenta, lo que ocurre es que piensas que eso es la verdad. Y en realidad las emociones pueden engañarnos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso es lo que dice Jeremías 17:9. Qué importante es que no nos dejemos engañar por las emociones, pero que sepamos comprenderlas desde el punto de vista bíblico y que sepamos cómo confrontar esas emociones, porque aún en la tristeza, en los momentos de tristeza, tenemos momentos de luz para comprender, para acercarnos a Dios y para reconocer que necesitamos a Dios. En mi tendencia yo soy muy dinámico, mi mujer es mucho más reflexiva que yo, pero yo tiendo a ser muy activo y a veces soy tan activo que pienso que las cosas dependen de mí. Me cuesta pararme, me cuesta entrar en la presencia de Dios y tener mi tiempo a solas con Él. Hace 3 o 4 años mi nieto cumplía 11 años y le pregunté, mi nieto mayor, tengo 6 nietos, el mayor, cumplía 11 años y le dije, Dylan, ¿qué quieres que el Yayo te regale para tu cumpleaños? Y me dijo, me gustaría ir contigo a Israel. Qué sorpresa, como hacemos un viaje a Israel cada X tiempo, pues llamé y busqué y organicé un viaje para los dos. Nos fuimos los dos solos. Llegamos al lago de Galilea, nos sentamos encima de unas rocas y encima de esas rocas yo empecé a explicarle acerca de los milagros que Jesús había hecho en aquella zona, etcétera, ¿no? Hablando de Jesús. De repente él me dice, Yayo, ¿por qué no oramos aquí? Y bueno, encantado, pues vamos a orar. Y nos pusimos a orar con toda tranquilidad, con toda libertad. Fue un tiempo
único. Los dos lo recordamos como un milagro. Pero teníamos a la izquierda el Monte de las Bienaventuranzas, a la derecha teníamos el lago. Estábamos dentro del lago, pero sobre unas rocas. De repente oramos y cuando dejamos de orar, mi nieto dice, aquí está el Señor con nosotros, estoy seguro. Y realmente fue un tiempo de mucha intimidad y de una paz, algo extraordinario. Y es en ese momento que vemos moverse las aguas delante de nosotros, en la orilla. Empiezan a moverse las aguas. Y nos quedamos los dos sorprendidos porque pensamos, ¿qué será esto? Pues había un banco de peces tremendo, pero tremendo. Hice fotos y todo porque quería, en cierta forma, salvar esa imagen para la eternidad, por así decir. Pero entonces mi nieto dice, Yayo, esto es un milagro, como el milagro de la multiplicación de los peces. Bueno, yo no sabía qué decir. Pero luego sí estuve dándole vueltas. ¿Será un milagro? ¿No será un milagro? ¿Cómo puede ser un milagro? Casi como escéptico, ¿no? con esa realidad. Pero bueno, luego estuve pensando, en realidad no vinimos aquí para un milagro, vinimos aquí y estuvimos bien con el Señor, pero esto ha ocurrido, un banco de peces ahora a las 12 del mediodía, eso no es normal. Si los pescadores, que todavía hay muchos pescadores de ese lago, que hubieran visto eso, hubieran venido allí con sus barcas a recoger esos peces. Y me pregunté, ¿me he vuelto demasiado frío en mi fe como cristiano? Necesito reconectar con mi Señor. Son cuestiones que debemos de pensar, porque a lo largo de nuestro caminar como cristiano podemos caer en una tradición fría, mecánica, y perdemos de vista nuestro vínculo con nuestro Creador. Qué importante es, como dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está, fijaros, él hablando con su propia alma y está reconociendo el estado de su propia alma. Sin embargo, no se deja llevar por ese estado, sino que ahora él, fijaros en la reacción, dice, espera en Dios. Él da una orden a sus propios sentimientos. Y eso es muy importante. Eso es un taller. Eso es aprender a gestionar nuestras emociones. Muchas veces nosotros mismos las tenemos que confrontar de cara para decirle exactamente lo que tiene que hacer. Y dice, espera en Dios. La palabra esperar aquí es muy diferente a lo que nosotros entendemos por esperar. Porque no se trata de como los que esperan al autobús o esperan al taxi a que venga a recogernos. La palabra espera aquí es una palabra, un término que implica dinamismo, implica acción. En realidad debería traducirse por busca a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos esa expresión, buscadme y viviréis. Y eso es lo que dice el autor aquí, busca a Dios, espabilate, actívate, no te dejes llevar por tu estado de ánimos, actívate. Pero es una orden que está dando, porque si no das esa orden a tus emociones darán las órdenes para que tú te sientas como te sientes. Van a ser las que controlen tu vida. Todos tenemos ese defecto. Y es ahí donde ahora, con la luz de la palabra de Dios, la presencia de Dios, es que podemos reaccionar para administrar bien nuestras emociones. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Notad ahí que está hablando en términos futuros, porque en ese momento, cuando uno está en esa condición, no tiene ganas de alabar a Dios. Pero él dice, aún tengo que alabarle. Es una cuestión de tiempo. Quizás mi tristeza puede durar 2, 3 o 4 días, o quizás más, pero
Llegará el momento en que cuando mis emociones lleguen a modificarse es cuando yo podré alabarle con plenitud. Pero mientras tanto, ese tiempo de búsqueda es un tiempo en el cual hay creatividad. Hay un llamado y un acercamiento por parte de la persona en buscar a Dios. Te necesito. Te necesito. Vengo a ti porque necesito tu presencia. La presencia de Dios es lo que llena nuestra alma. No hay otra cosa que pueda llenar tu alma, seas joven o seas mayor. Este problema es para todos. Todos pasamos por ahí. Y la cuestión es si aprendemos que la tristeza es parte de la felicidad, porque nos ayuda a pararnos un poco, a recapacitar y a pensar qué está pasando en mi mundo interior, qué necesito. Luego sigue diciéndole, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sigue siendo mi salvación y mi Dios. Sigue siendo el mismo. Él no cambia, pero yo sí he cambiado. Mi mundo interior ha cambiado. Y cuando yo afirmo esas cosas, estoy provocando que mis propias neuronas estén produciendo lo que se llama plasticidad neuronal, que sean las conexiones vitales para seguir pensando y estimulando mi cuerpo para que pueda reaccionar ante un momento o una situación de tristeza, de desvanecimiento emocional en mi mundo interior. Entender eso es entender lo que es la verdadera transformación como cristianos. Es crecer en la gracia de Dios sabiendo que Dios es nuestro Dios y es nuestra salvación. Y que mis sentimientos no tienen el derecho de decirme a mí lo que tengo que creer o lo que tengo que pensar. Porque los sentimientos son muy manipulables. La razón, el pensamiento, es lo que tiene que establecer la norma. Y a partir de ahí nosotros debemos ejercer ese dominio sobre nuestras propias emociones. El apóstol Pablo dice claramente allí en la carta a los Romanos, capítulo 12, 1 y 2, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Curioso que él habla del cuerpo y de la vinculación del cuerpo también con la mente. Luego en el versículo 2 es cuando dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que podáis entender la gracia de Dios, lo bueno, lo agradable, aquello que Dios es para nosotros. Es por eso que es importante entender cuál es el funcionamiento y la realidad de emociones de alegría y emociones de tristeza. Ambas se complementan. Parecen contradictorias, pero no lo son. Son complementarias. Creo que tengo que terminar aquí. Espero que esta reflexión nos ayude a todos a pensar en la importancia de que como cristianos sepamos administrar bien lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sepamos administrar bien nuestras emociones y su vínculo con la fe. En muchos momentos pasaremos por turbulencias. Bueno, pues como ocurre en los aviones, son momentos para orar, callar y estar ahí a la espera a ver qué es lo que hace Dios. Así que sepamos aprovechar esos momentos y gozarnos en esas situaciones de un crecimiento espiritual, un crecimiento íntimo con nuestro Dios. Que así sea. Dejadme que haga una oración. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo aquí con mis hermanos y hermanas. Gracias por poder cantar, gracias por los músicos, gracias por las hermanas que traducen, por aquellos que sirven aquí en diferentes formas. Ayúdanos a entender que ese es el llamado para cada uno de nosotros. Que podamos crecer en tu gracia y podamos ser de testimonio para el mundo que nos rodea, en nuestros trabajos, en los estudios, en los grupos donde estemos.
que nuestra vida sea un mensaje para honra y gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.